2:1. 2:1. Ya lo tenemos, nos ponemos en pie y vamos a leer la palabra del Señor con todo nuestro corazón. Dice la palabra del Señor, ¿ya lo tenemos todos, hermanos? Amén. Amén. Primera Pedro, capítulo 2, versículo 1. Es un versículo que vamos a leer. Y dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice, desechando, pues, toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas las detracciones. Miren, vamos a leerlo otra vez más. Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Pueden sentarse, queridos hermanos. Quizá hay muchas veces que nosotros no nos damos cuenta que participamos en ciertas cosas que delante de Dios son malas. Y dice, por lo tanto, desháganse de toda mala conducta. Porque a veces tenemos una mala conducta, que acabemos con todo el engaño, que no sabemos que lo tenemos porque nuestro corazón es perverso, dice la Escritura, que es perverso en nuestro corazón. ¿Quién lo conocerá? Entonces, que acabemos con todo engaño, con toda hipocresía, con todos celos, con toda clase de comentarios hirientes que a veces suceden y a veces no nos damos cuenta y estamos cometiendo pecado. Y aquí hoy nos vamos a enfocar en la hipocresía. Hay una hipocresía que no es con las personas, sino es con Dios, y Él la puede ver. Porque todo el mundo sabe lo que es ser un hipócrita, ¿verdad que sí? Aquellos que decimos es de doble cara, aquellos que se ponen una máscara, le sonríen a uno, pero lo están puñaleando por detrás. Y eso se ve en diferentes sitios, dentro de la iglesia, dentro de nuestra familia, dentro de nuestras amistades. Hay ese tipo de personas. Sonríen mientras piensan mal de uno. Abrazan a las personas mientras por detrás están criticándolo. Todo eso nosotros ya lo conocemos y solo tenemos que tener cuidado. O nos dan un regalo por puro compromiso, pero no lo dan de corazón. Yo lo he visto eso. Anteriormente hacíamos intercambio de regalos. Y había quienes que no estaban de acuerdo con el regalo que les daban. Decía, uy, pero es que yo di, por decir algo, ¿verdad? Es que el regalo era de 20 y yo di 20 y este solo me dio 5. Pero era el intercambio no se trata de, si yo doy 20 que me den 30, no, sino que es el convivir, es el momento, es que se da con todo el corazón. Porque no sabemos con qué esfuerzo hizo el hermano o el vecino, el amigo para comprar el regalo. No lo sabemos. Entonces yo me he dado cuenta que en ese lado a veces hay hipocresía. Pero hay una hipocresía 1000 veces peor que la mayoría ni siquiera sabe que la está cometiendo. Y es la hipocresía con Dios. ¿Y saben cuál es esa hipocresía con Dios? ¿Sabe cuándo sucede la hipocresía con Dios? Cuando andamos en la iglesia, en los cultos, todos los cultos, cualquier culto que sea, pero en lo que te apartas de los hermanos, tu comportamiento cambia. El comportamiento de uno es otro. Vivimos como vive el mundo. O sea, en la iglesia todos santitos, pero afuera ahí nuestro comportamiento cambia. Y si nos encontramos con nuestros amigos, nuestras amistades, ya es otro, ya no somos los aleluya que somos aquí dentro de la congregación.
ya somos otros. Entonces vivimos como el mundo, hacemos las cosas del mundo. Quizá algunos en nuestro teléfono podemos ver pornografía. En nuestra soledad allá podemos ver cualquier cosa, cualquier clase de cosas malas. Decimos palabrotas. Oramos pidiéndole a Dios bendición, pero no somos capaces de perdonar a aquel que nos ofendió. Señor, bendíceme, ayúdame, pero no somos capaces de perdonar. Esa es una clase de hipocresía. Amén. Ofrendamos con nuestra mano derecha y con nuestra izquierda estamos robando. Clases de hipocresía delante del Señor. Aparentamos ser espirituales en público, pero en privado llevamos una vida desenfrenada total. Porque realmente aquí aparentamos una cosa, todos. Pero ¿cómo somos cuando estamos en nuestra soledad delante de Dios? Eso es lo que marca la diferencia entre nosotros. Si de verdad somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios. Cuando cogemos el móvil, ¿cuánto tiempo le damos a Dios en el móvil? ¿Estamos leyendo la Biblia en el móvil? Gloria a Dios por eso. ¿O estamos escuchando música que le alabe a Dios en el móvil? Gloria a Dios por eso. Pero si estamos viendo otras cosas, cuando bien podemos estar leyendo la palabra de Dios, le mentimos a Dios pensando que Dios no lo ve. ¿Se recuerdan qué dice lo que acabamos de leer allá en Hechos capítulo 5? ¿Qué le dijo Pedro a Ananías y Zafira? ¿Qué le dijo? Le dijo: has mentido al Espíritu Santo, no a los hombres, le has mentido al Espíritu Santo. Entonces por eso dice: desecha toda la hipocresía, dice, desecha pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas las distracciones. Desecha todo, no solo lo que tienes con tu prójimo, sino también lo que tienes con Dios. Porque eso es malo. Y si vivimos de tal manera, no vamos a entrar al reino de los cielos. Estamos equivocados, porque Dios lo ve. Dios ve nuestro corazón. Dios ve, por eso dice la Escritura, que la Escritura es tan linda que traspasa todo nuestro ser. Esa espada de dos filos que penetra el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nosotros no podemos ver más allá de lo que la gente trae puesto. Y ya está. Y hasta ahí llegamos y juzgamos. Y, no, su ropa no me gusta, no le queda bien. Y a nosotros, ¿qué más nos da si le queda bien o no le queda bien? Y ella se siente contenta con esa su ropa. Gloria a Dios por eso. Nosotros no venimos aquí a decir, no hombre, es que, ¿y cuánto le costó? Y si le costó poco, le costó mucho, le vamos nosotros a ayudar para que compre otro mejor, ¿verdad que no? Somos así. ¿Cuánto está ganando usted? Llega a fin de mes y no, yo le doy la diferencia. No lo hacemos. La Biblia nos enseña que nosotros tenemos que ser obedientes con Dios. No juzguéis para no ser juzgados, dice. Pero dice Romanos capítulo 2, tú, quien quiera que seas, en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Nosotros tenemos que ser personas honestas. Por eso dice, desechar toda la hipocresía. No solo lo que tienes con tu prójimo, sino también lo que tienes con Dios. Puedes engañar a cualquier ser humano, le podemos engañar. Podemos engañarnos los unos a los otros aquí. Podemos engañar a nuestra familia. Podemos engañar a la congregación en general. A tu hermano, a tu vecino, a tu padre, a tu madre, etcétera, etcétera. A nuestros hijos podemos engañar. Pero nunca podremos engañar al Espíritu Santo. Nunca. Por eso, si leemos ahí en Hechos capítulo 5, como lo dije hace un momento, y no pierdan Primera de Pedro, Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5, vamos a leer del 1 al 5, vamos a leer. Dice la Escritura. ¿Ya lo tienen? Hechos capítulo 5.
versículo del 1 al 5. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pues pusiste en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino gran temor sobre todos los que lo oyeron. Miren qué tremendo. El Señor ve cuando nosotros fingimos. Él lo ve cuando nosotros fingimos. Miren, Ananías y Zafira vendieron su heredad y lo vendieron, pero ellos, tan fácil era decir, bueno, Pedro, fíjate que nosotros tenemos también una necesidad, entonces vamos a ofrendar esto y nos vamos a quedar con esto. Porque eso ha nacido en nuestro corazón, porque la Biblia dice cada uno dé como ha propuesto en su corazón. No que ellos digan, aquí está lo que vendimos y se habían quedado con cierta parte. Aquí está, mire, este es el total de heredad, lo damos aquí como la ofrenda. Entonces viene el Espíritu Santo y le habla a Pedro, oye, estos han mentido, me han mentido a mí, no te han mentido a ti, me han mentido. Entonces, como por mentirosos, fulminados en el momento. Entonces Dios ve cuando fingimos, sabe cuando nosotros hacemos mentira, conoce cuando nuestra oración es un teatro, no es de verdad. Dios prefiere un pecador honesto que reconoce su condición a que uno que aparenta ser santo y no lo es. Dios lo conoce y solo es una persona hipócrita que aparenta amar a Dios pero no lo ama. Y ahí en la Biblia tenemos un ejemplo. Vayamos al libro de San Lucas, capítulo 18, versículo 10 al 4, y nos vamos a dar cuenta. Ahí el Señor lo enseña claramente. San Lucas capítulo 18, versículo 10 al 14. Amén. Y dice la escritura, 10 al 14. Dice, vamos a leer desde el 9, que ahí aparece ahí con el subtítulo mío. Dice, parábola del fariseo y el publicano, dice. Versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como judíos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Versículo 10. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, y aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni siquiera alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mire cómo oraba el fariseo, versículo 11. ¿Cómo oraba? Puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, dice, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Te doy gracias, Señor, porque yo sí te sirvo a ti. Y era mentira, porque el Señor conocía sus corazones. El Señor conocía realmente qué había en su corazón. Más el publicano, versículo 13, oraba estando lejos, no quería ni siquiera alzar sus ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho diciendo: sé propicio a mi pecador. Por eso Dios prefiere un pecador honesto que reconoce su condición. Él no
aquellos hipócritas, Él los desecha porque dice hipócritas. Más adelante vamos a ver cómo trataba el Señor a esta gente y Él les decía en su cara hipócritas. Él les decía así. Entonces, de estos dos personajes podemos ver cuál fue el que fue justificado. ¿A quién perdonó el Señor? ¿A quién perdonó? Al que se humilló delante de Él. Al otro, Dios, yo te doy gracias porque no soy como los otros. Ya estaba juzgando a los otros. Ya empezaba a juzgar a los otros. Dios perdonó al que fue real y honesto con Dios. A él Dios le oyó. ¿Cómo es nuestra vida privada? Nuestra vida privada es nuestro verdadero termómetro espiritual. Nuestra vida privada es nuestro verdadero termómetro espiritual. Lo que hacemos cuando nadie nos ve es lo que realmente somos. Eso es lo que realmente... ¿Qué hacemos cuando nadie nos ve? Yo me voy a echar a la cama, dice alguno. Pues bueno, está bien. ¿Qué hacemos? Eso es lo que realmente somos. Por eso nuestra vida privada es nuestro verdadero termómetro, porque todos, inclusive cuando estamos en una reunión, aparentamos ser honestos. Pero, y si no lo somos, ¿quién nos conoce? Aquí en la reunión todos somos gloria a Dios. Pero ¿cómo somos fuera? Y quizá hay muchas veces que nosotros estamos viviendo de esa manera, que no nos damos cuenta de nuestra situación. Ahora mismo el Espíritu Santo nos estará redarguyendo, dirá, gloria a Dios, yo de verdad que me estoy dando cuenta a la luz de tu palabra, Señor, que yo quizá caigo en este error. Pídale al Señor que le cambie, que le perdone sus pecados, como le dijo a aquella mujer, le dijo, yo no te condeno, pero no peques más. Esas palabras dulces del Señor, que la mujer sentía que le iban a matar a pedradas, y ya sentía quizá la pedrada encima, en la espalda, en la cabeza. Y de repente voltea a ver y nadie estaba ahí. Y le dice al Señor, ¿dónde están los que te condenan? Ninguno te condenó, ninguno, Señor, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Eso es lo que el Señor quiere realmente. Que dejemos de actuar, porque a veces actuamos, y que nos convirtamos en un verdadero adorador para Él. Como dice allá en San Juan 4:23, si lo buscan, que Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. San Juan 4:23. Y dice la Escritura, mas la hora viene y ahora es. Mire, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Mas la hora viene. Si nosotros tenemos vida de aquí a muchos años más, pues esa hora vendrá. Pero hoy que estamos viviendo lo presente, es la hora cuando nosotros, si de verdad somos hijos de Dios, somos verdaderos adoradores, no hay hipocresía en nosotros, podemos adorar al Padre en espíritu y en verdad. Dice, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. El Señor busca verdaderas personas, sinceras, honestas, limpias, que le adoren. El Señor dice, vosotros sois santos, porque yo soy santo. Él está buscando esa clase de personas que traten la manera de vivir en esa santidad que Él está buscando. Esos verdaderos adoradores. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y Él busca a esas personas honestas. Un verdadero hijo de Dios que vive en la santidad. Esa santidad que el Señor pide, como dice allá en Levítico, dice,
Sed santos porque yo soy santo. Eso busca el Señor. Si nosotros somos hijos del Dios de la verdad, pues también tenemos que hablar verdad. No seamos hipócritas hablando mentiras, tirándonos haciendo algo que no es de Dios. Mire cómo es tenemos nosotros que vivir. Vayamos a Levítico capítulo 20 versículo 7 en el Antiguo Testamento. Es el tercer libro de la Biblia. ¿Cómo se llama? Levítico 27. Es el tercer libro de la Biblia. Es el tercer libro en el Antiguo Testamento. Levítico 27 y dice: santificaos pues, dice, y sed santo porque yo Jehová soy vuestro Dios, dice. Santificaos pues, dice, y sed santo, porque yo Jehová vuestro Dios, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Así nos pide el Señor. Santificaos pues y sed santos. Eso, nos santifiquemos todos los días. Por eso dice la Escritura en Isaías 1:18: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Y aquí dice la Escritura: santificaos pues y sed santos. Sed como el Señor Jesucristo es, como Él nos ha enseñado, porque Él dijo: ejemplo os he dejado para que sigáis mis pisadas. Ejemplo os he dejado para que sigáis mis pisadas. Miren qué nos dice Efesios 5:1: sed imitadores de Dios. Sed imitadores de Dios como hijos amados. Sed imitadores, imitemos a Dios. ¿Qué nos ha enseñado el Señor? Nos dice: sed imitadores de Dios como hijos amados. Y el versículo 2 dice: y andad en amor como también Cristo nos amó. Y andad en amor como también Cristo nos amó. Y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio en olor fragante. Así, mire, así, y andad en amor los unos a los otros. Qué bonito es, ¿verdad? Cuando la gente se ama. Qué bonito es cuando todos nos amamos como verdaderos hijos de Dios, donde no hay ni una pizca de hipocresía, ni una raíz de amargura, no hay nada, sino hay esa libertad de saludarnos, de abrazarnos, de decirnos que nos amamos los unos a los otros, como realmente tiene que ser. Por eso dice: sed imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Que así nosotros despidamos ese olor fragante que llegue allá al trono de Dios, porque escrito está en su palabra, dice Hebreos 12:14, que sin santidad nadie verá al Señor. Si lo buscan, Hebreos 12:14, sin santidad nadie verá al Señor. Seguid la paz con todos, dice, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la paz con todos, seguid la paz con todos. No critiquemos, no juzguemos, no chismemos, porque eso no nos va a llevar a ningún sitio. Al contrario, cada vez que lo hacemos vamos manchando nuestras vestiduras espirituales, nuestras vestiduras blancas que el Señor nos ha regalado, nos ha dado, y eso lo vamos manchando, y al final terminamos contaminados, y el Señor nos pide que no nos contaminemos. Dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la paz con todos y la santidad, dice. Por eso tenemos que vivir en santidad. Pecamos hace un momento, pues pidámosle perdón al Señor. Señor, perdóname porque he pecado, he fallado. Y cuando nos vamos a dormir, pidámosle al Señor: Señor, yo no sé en qué te pude haber fallado, pero te pido, Padre, por si esta noche vienes tú por mí, yo me quiero irme contigo. ¿Cuántas veces hemos orado: Señor, si vinieras esta noche,
llévame contigo. Oremos de esa manera y que estemos nosotros seguros de que nos vamos a ir con el Señor cuando oigamos, que tengamos los oídos espirituales abiertos y listos para cuando suena esa trompeta y nos vamos con Él. Porque va a ser triste si no la escuchamos y nos quedamos. O va a ser triste que venga la muerte por nosotros y nos encuentre haciendo cosas que no convienen y vamos directo al castigo eterno. Va a ser lo más triste y lamentable. Es tremendo. Y la Biblia lo declara, dice, seguid la paz con todos y la santidad, dice. Por eso el Señor Jesucristo allá en Levítico decía, santificaos pues y sed santos, porque yo, Jehová soy vuestro Dios. Y aquí en Efesios 5 nos dice, pues, sed imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó. Y andad en amor como también Cristo nos amó. Miren qué nos dice Primera de Pedro 1:16. Primera de Pedro 1:15 y 16. Dice la Escritura, sino como aquel que os llamó es santo. Mire, aquel que nos llamó es santo. ¿Qué dice? Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, en toda vuestra manera de vivir. Quiere decir allá en la casa también, aquí en la calle también, así como aquí en la iglesia, todos somos tranquilitos, exactamente tenemos que ser en la calle, en la casa, en el trabajo. Y si es que hemos fallado al Señor, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. La Escritura nos enseña así claramente. Si vemos ahí en Hechos capítulo 13, porque también tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Hechos capítulo 3, versículo, creo que 3:19, dice la Escritura. Así que arrepentíos, dice, y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Si hemos pecado o vivimos de esa manera, de alguna manera estamos cometiendo hipocresía delante del Señor, arrepintámonos y convirtámonos al Señor. Y así no es todo eso, porque la hipocresía es un pecado y sea borrado ese pecado que podamos tener en nuestro corazón y no nos hemos dado cuenta que lo tenemos. Pidámosle perdón al Señor y pidámosle al Espíritu Santo que nos enseñe a ver dónde estamos fallando. Hablemos con el Espíritu Santo cada vez que oramos. Hablemos con el Espíritu Santo. Porque Él está con nosotros, está en nosotros, y Él está, entonces hablemos con Él. En el nombre de Jesucristo, eso sí. Pero dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Qué es un refrigerio? Un refrigerio es aquello que cuando nosotros tenemos hambre y nos dan algo de comer, ay, que es que lo necesitaba, decían. O tenemos sed y nos dan una botellita de agua, ay, es que me cayó como maravilla, decimos nosotros. Ese es como un refrigerio que el Señor Jesucristo nos manda a nuestro espíritu, nos limpia, nos borra ya no nos sentimos culpables porque le hemos pedido perdón al Señor y llega esa paz a nosotros. Ya no estamos ahí, y si me muero y me voy, no, por eso es arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Cualesquiera que hemos cometido. Cualesquiera que hemos cometido, como decía de principio la Escritura, desechar todo lo que es malo, porque nosotros ya no somos del mundo, nosotros ya no tenemos que participar como el mundo, ya no tenemos que pensar como el mundo, porque nosotros tenemos la mente de Cristo. Jesucristo ha puesto en nosotros sus pensamientos, por eso nuestros pensamientos tienen que ser limpios. Y es cierto, a veces tendremos pensamientos sucios porque recordemos que vivimos en una carne pecaminosa
que nos impulsa a hacer tales y cuales cosas. O el diablo también, mira, hazlo, no pasa nada, no vas a morir, sí vas a morir si caes. El diablo es mentiroso y actúa como luz, actúa como un siervo de Dios, se disfraza. Ya viene, ya casi viene la época del disfraz, el carnaval. ¿Qué es? Halloween. Yo estaba viendo en estos días, y bueno, quizá ustedes lo saben, y si no lo saben, no participen de Halloween. No participen, ahí es cuando, y dice que, ¿cuándo es? El 30 trae este mes, ¿verdad? 31. Pues el último día es Halloween, lo celebran, es el cumpleaños del diablo. El fantasma. Y entonces, nosotros participando, la gente es que son niños ahí que se divierten. Está abriéndole una ventana al diablo, está abriendo una ventana al demonio. Cierre, usted no participe, usted no es hijo de las tinieblas para participar como hijos de las tinieblas. Es que son niños y así se divierten. No. Eso, tómelo en serio. Y mire, el 31, de 30 al 31, todos los satanistas celebran, hacen ritos, matan niños, los sacrifican y hacen largas oraciones para que la iglesia de Dios sea destruida, para que nosotros seamos destruidos. Ellos también oran. Por eso nosotros tenemos que apartarnos de ahí, no participar. Carnaval, carne a Baal. ¿Quién era Baal? Un dios pagano. Un dios pagano. Y ahí va la gente disfrazada. ¿Cómo se disfraza el diablo? Hay una fiesta. Fiesta donde se burlan de Dios. Fiesta donde hacen cualquier cosa. Y a veces nosotros mirándolo ahí. Ay, mira, qué bonito. Bonito va a ser eso. Todo lo que es del mundo a veces nos llama la atención, pero realmente es todo satánico. Y nosotros tenemos que evitar todo eso. Nosotros tenemos que arrepentirnos. Nosotros tenemos que vivir para la gloria de Dios. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Vivamos para Él. Jesucristo nos enseñó que no tenemos que ser hipócritas, jugar con el mundo y estar creyendo que estamos bien con el Señor. Si estamos participando en las dos cosas, como nos dice el Señor allá en Apocalipsis capítulo 3, cuando le dijo... Cuando dijo que nosotros, que la iglesia era tibia, la iglesia completa era tibia, el Señor Jesucristo estaba afuera, ¿acaso estaba dentro de la iglesia? El Señor Jesucristo, aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz. Le decía a la iglesia en general, porque la iglesia decía, nosotros somos ricos y no tenemos ni necesidad de nada, nosotros estamos bien. ¿Y qué dijo él? Eres un desventurado, ciego y desnudo. Arrepiéntete, digo, y compra de mí oro refinado y compra colirio para que te limpies tus ojos. El colirio es la palabra de Dios. El oro refinado está aquí, porque aquí vamos a encontrar la salvación y la vida eterna y la riqueza que necesitamos nosotros. Pero tenemos que nosotros quitarnos eso de la hipocresía, que a veces funciona tan bien que no nos damos cuenta que la tenemos, y a veces nos cuesta identificar a las personas hipócritas. Y a veces eso pasa muchas veces cuando por ejemplo, como la cizaña, cuando habla mal de alguien y le está metiendo cizaña, a veces nosotros abrazamos al que está hablando mal y empezamos a ver con desprecio a la otra persona. Y aquel que no está haciendo nada, nosotros lo despreciamos. Y aquel que nos está metiendo veneno en nuestro corazón, nosotros le abrazamos y sí, tienes razón, mira. Entonces ya empezamos a tener en contra algo de esa persona, sin siquiera tener absolutamente nada. Solo porque es tu amigo y él tiene problemas contigo, yo también tengo problemas contigo. No. Nosotros tenemos que velar, dice, velad y orad para que no entréis en tentación. No nos tenemos que dormir. La cizaña entró en aquel campo porque
Los obreros se durmieron, claro, era de noche, porque el diablo aprovecha cuando uno se descuida y uno está durmiendo, no da razón. Entonces llegó el diablo a sembrar semilla, sembrar cizaña. Igual pasa con nosotros, por eso nos dice, velad y orad. Velad y orad, dice el Señor. Que nosotros tenemos todos los días velando, orando. Entonces no voy a dormir. ¿Y cuándo voy a dormir? Claro que va a dormir. Claro que va a dormir. Pero usted tiene que estar cubierto con la sangre de Cristo, pidiéndole al Espíritu Santo que haga un muro de fuego alrededor suyo y que el enemigo no puede pasar ese fuego, como aquel fuego que hizo allá entre el pueblo de Israel y el pueblo de Egipto, cuando los venían siguiendo los egipcios. Estaba descubriendo ahora que dice que ahí donde se dice que se cree que el fuego estuvo de Dios, que no dejó pasar a los egipcios, dice que ahí hay una clase de piedra que está fundida con un calor intenso. Y la ciencia se pregunta, ¿y cómo es que esta piedra está aquí? ¿Quién hizo fuego aquí? No es que alguien hizo fuego, ahí fue cuando el fuego de Dios descendió y no dejó pasar al pueblo de Egipto. Es así que el Señor nos cubre también a nosotros con su Santo Espíritu, y nosotros nos cubrimos con la sangre preciosa. Y el enemigo no puede traspasarnos. Estamos como que en una caja de cristal y el enemigo y todos los demonios quedarán. Pero ahí no puede pasar porque nosotros estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Dice la Biblia, dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, los cuida, los guarda y los defiende. Y dice Isaías, dice que Él guarda en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Él nos guarda en completa paz. Y Él dice en su oración que hizo en favor de nosotros, en esa intercesión, dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces, que nos guarde nuestro corazón de la hipocresía. Miremos qué nos dice algunos textos más, ya vamos a ir terminando. 5 textos más y terminamos. Textos que Jesucristo enseñó de no ser hipócrita. Vamos a ir al libro de San Mateo y nos vamos a quedar ahí en San Mateo. San Mateo capítulo 6, vamos a buscar ahora. San Mateo capítulo 6, vamos a leer el versículo 2, vamos a leer el versículo 5 y el versículo 16. San Mateo capítulo 6, versículo 2. Y cuando dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienes tu recompensa. Mas tú cuando des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Dice. Imagínense que, como hacen aquellos que ahora que está tan de moda, van a dejar una ayuda, y ahí están televisándolo. Ahí mira que venimos a dejar esta ayuda. Gloria a Dios que lo hacen, pero no para estar fanfarroneando. Si lo que hace tu derecha, que no lo sepa tu izquierda, tú lo haces y con todo tu corazón, pues hazlo y el Señor te va a recompensar en público. Lo haces en secreto. Tú vas, ves que la persona necesita esa ayuda, le vas y dices, mira, te traje esto. No, pero le tomas ahí el video y luego lo estás subiendo a las redes sociales. Eso no funciona así. ¿Para qué? Para que digan, ay, qué bonito el hermano, ve cómo lo está haciendo. Yo también lo voy a hacer y empezamos a hacer videos ayudando. No, hagámoslo solo para nosotros. Hagámoslo solo entre Dios y nosotros. Por eso dice, lo que hace tu derecha, que no lo sepa tu izquierda. Que no lo sepa nadie más. Versículo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienes su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y luego sigue diciendo el versículo 7, y cuando orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No nos aprendamos oraciones de memoria, sino lo que hay en nuestro corazón, lo que nosotros queremos hablarle al Señor.
Si usted no dice, es que no tengo que decirle al Señor, pues, coja un versículo del Salmo 91 y clámele al Señor ese Salmo 91. El Salmo 23, el Salmo 1, el Salmo 27, el Salmo 51, el Salmo 121. Haga los suyos y verá cómo Dios va a obrar de una manera sobrenatural en su vida. Pero dice, es cierto, os digo que ya tienen su recompensa. Los hipócritas tienen su recompensa. Tienen su recompensa. Luego nos dice, mire el versículo 16. Y cuando ayunéis, no seas como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. Es cierto, os digo, que ya tienen su recompensa. Ellos que dicen, estoy ayunando, dice, y entonces dice que se manchaban la cara con algo para demostrar que estaban ayunando. Nosotros cuando ayunamos, dice, nos enseña la palabra, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, bien bañaditos nosotros. Y nadie sabe que estamos ayunando, solo el Señor y nosotros. Cuando es un ayuno general, pues se sabe quién vino a ayunar y quién no vino a ayunar, pero cuando usted hace su ayuno, porque usted puede hacer su ayuno en su casa y nadie tiene que saber si lo hizo o no, dice, para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hagámoslo todo para la honra y la gloria de Dios. Amén. Hagámoslo todo para glorificar el santo nombre de Dios. No hagamos nada para quedar bien con nadie aquí en la tierra. Porque la Biblia dice, Proverbios capítulo 3 dice, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y luego de los hombres. Pero nosotros hacemos lo contrario. Nosotros queríamos hallar gracia delante de los hombres y bueno, Dios sí. No, primero delante de Dios. Como dice también San Mateo 6:33, búscame primero a mí, dice, busca primero mi reino. Y las añadiduras yo te las daré, pero nosotros hacemos también al revés, nosotros buscamos las añadiduras y nos esforzamos por las añadiduras, y si hay tiempo para Dios, pues bueno, y si no, pues Dios conoce que no pude ir al culto, Dios conoce. ¿Qué le vas a decir a Dios cuando va a estar allá ante su presencia? Porque dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Señor, tú sabías que... Yo sabía que tú no quisiste ir, va a decir el Señor. Yo sabía. No, que ahí está, hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y los hombres. Pero ¿qué dice? ¿Cómo empieza diciendo? Hijo mío, no te olvides de mi ley, tu corazón guarde mis mandamientos, porque la largura de días, de años de vida y paz te aumentará. ¿Sí? Nunca se aparte de ti, ¿qué dice? La misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Y entonces, dice el versículo 4, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Tenemos que vivir de tal manera, quitar esa hipocresía espiritual que a veces tenemos y no nos damos cuenta que la tenemos. Vivir de esa manera, honestamente delante del Señor. Miremos 2 versículos más, un poquito grandes, sí, ahí mismo en San Mateo capítulo 23. Ya nos retiramos. Ya nos vamos. San Mateo capítulo 23, versículo 15, 13 al 15. Aunque realmente, si leemos todo el versículo, todo el capítulo es grande. Dice, vamos a empezar desde el versículo 12. San Mateo 23, 13 al 15. Vamos a leer, pero vamos a empezar desde el versículo 12. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido, dice el Señor. Mire, si nosotros nos humillamos en el día de mañana, el Señor nos enaltecerá. Dice el versículo 13, más ay, dice, ese ay lleva castigo. Ese ay lleva castigo. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis de entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y con pretextos hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas,
porque corréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. Dice. Los escribas y los fariseos se esforzaban por tener un discípulo de ellos, por hacer un discípulo de ellos. ¿Y qué pasaba? Lo hacían 2 veces más hijo del infierno que ellos. Dice. Es tremendo. Por eso nosotros tenemos que vivir limpio delante del Señor. Quizá nos costará porque estamos acostumbrados a ese tipo de vida, a ese estilo de vida. Pero pidámosle al Señor, ayúdame Señor. Yo quiero ver en qué estoy fallando, porque no te quiero fallar. Y cuando venga tú por mí, yo quiero estar allá contigo, que yo pueda pertenecer realmente al reino de los cielos. Porque si no, viene la ira de Dios, viene sobre los hijos de desobediencia, dice Colosenses. Y la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, aquellos que son hijos pero son desobedientes. No crean que el Señor nos va a dejar entrar al cielo si vivimos así. Tenemos que vivir en obediencia. Cuesta, de momento, cuando uno empieza, cuesta. Es como que yo le mando a correr ahora y empieza a correr y a ver, mañana otra vez a correr y se va a decir, no puedo, me duelen las piernas y no puedo. Entonces suba las escaleras, igual no puedo ni bajarlas, puedo menos subirlas. Pero ya si te va practicando día a la semana, dice, vamos a correr, vamos pues, dice, porque ya se le va pasando y ya su cuerpo se va adaptando. Entonces usted ya puede correr, pero igual venimos acostumbrados a cierta vida del mundo, porque vivimos en el mundo, vemos que el mundo lo hace, pues también nosotros nos contaminamos un poquito. Entonces, por eso dice el Señor, salid de ahí y no os contaminéis, no toquéis lo inmundo, y que seamos santos, porque el Señor es santo. Miren otros versículos, del versículo 23 al 29, y con eso terminamos. Cómo el Señor trataba a los hipócritas. Versículo 23 dice, todo lo que dice ay es porque lleva castigo. Ay de vosotros, escribas y fariseos, versículo 23, hipócritas, porque desmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Dice. Todo. Guías de ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Es todo en el área espiritual. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera esté limpio. Nosotros limpiemos nuestro corazón, que limpiemos nuestra mente, que limpiemos nuestra alma, que limpiemos nuestro espíritu. ¿Y cómo lo limpiamos? Pidiéndole al Señor que nos limpie a través de su palabra, creyendo. Por eso dice, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Seguimos leyendo, versículo 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así podremos decir nosotros también. Si nosotros hubiéramos vivido en la época de Jesucristo, nosotros quizá no lo hubiéramos acusado a muerte. Quizás sí hubieran dicho nosotros, crucifícale, crucifícale. Porque la gente se contagia rápidamente. Nos contaminamos. Quizás nosotros también hubiesen dicho, si de verdad eres hijo de Dios, bájate de la cruz. Ahora, a través de que hemos comprendido la Escritura, decimos que duro fue eso lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé cuánto pudo haber pesado a la cruz. Le hicieron cargar a nuestro Señor Jesucristo, todo por amor a nosotros. ¿Cuánta sangre había derramado el Señor Jesucristo antes de cargar esa cruz?
Por eso ella iba casi semidesmayado y hacía puro látigo, le hicieron cargar la cruz. Y cuando vieron que realmente ella no aguantaba, entonces apareció Simón de Cirene. Y fue que terminó llevando la cruz. Pero ya iba agotadísimo, que ya se iba desangrando y desangrando, y no sé cuánto tiempo tarda la gente en desangrarse, y luego le clavan todavía en la cruz a tomar lo último de sangre por amor a nosotros. ¿Cómo se llamaba? Fue tremendo. ¿Quién? Simón de Cirene. Que le ayudó. Simón de Cirene. Simón era, pero Cirene era el lugar de donde él venía, porque él venía del campo. Se llamaba Simón. Pero como antes no habían apellidos, entonces los identificaban con el lugar o el hijo de. Pero es así. Nosotros tenemos que limpiar, los tenemos que limpiar por dentro. No tenemos que aparentar nada delante de nadie, porque Dios realmente nos conoce, sabe qué condición vivimos, sabe todo lo de nosotros. Y entonces nosotros tenemos que vivir de tal manera que le agrademos a Dios. Quizá a la gente no le va a gustar cómo vivimos nosotros, pero que nosotros le agrademos a Dios es lo que cuenta, porque al final es lo que nos va a llevar al cielo. O si vivimos de una manera desordenada, vamos directamente al infierno si estamos aparentando algo que no somos. Queridos hermanos, vivamos, tratemos la manera de vivir, porque todos tenemos algo que hemos fallado delante de Dios, pero aquí está la solución, si leemos la palabra, y gracias a Dios que la estamos leyendo. Miren, vamos por el libro de los Hechos leyendo, ya vamos, algo se nos ha de haber grabado la primera vez, y ahora otra vez vamos ahí leyendo, mucho se nos va quedando. Si comparamos nuestra vida desde hace un año para lo que vamos ahora viviendo, cómo va cambiando nuestra vida, cuánto hemos aprendido un poquito de ir quitando esas malas costumbres que parece que no son malas, pero a la larga en relación con el Señor sí afectan mucho. Por eso dice claramente el Señor cuando dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por eso Él dice, ahí donde empezamos a leer, que nos deshagamos de toda mala conducta y que acabemos con todo el engaño, hipocresía, toda clase de celos, toda clase de contaminaciones, toda clase de palabras hirientes, que lo desechemos de nosotros para que vivamos una vida honesta y piadosa delante de Dios. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos, Dios les bendiga, denle aplausos al Señor, y que Dios gobierne su vida, y que esta palabra no regrese vacía, y que nosotros hagamos todo para la honra y para la gloria de Dios. Es un tema